Muy buenas tardes. Agradecemos que estén por aquí acompañándonos esta tarde en estas jornadas, estas mesas. Y primeramente, agradecer que estén aquí. Y segundo, agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el apoyo, al Instituto Nacional Electoral, al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por estar aquí, por apoyarnos en estas mesas. Y, por supuesto, agradecer al consejero presidente Lorenzo Córdoba, que sabemos que su agenda estaba llena, hizo un espacio, tenía interés en estar con nosotros, en acompañarnos. Es un evento académico y tenía mucho interés en estar aquí en el Colegio de San Luis, lo cual le agradecemos de verdad mucho que nos acompañe. Y sin más, porque la mañana ha sido larga, todavía nos esperan algunos eventos y yo creo que, sin más, comenzamos dándole la palabra al consejero presidente Lorenzo Córdoba. Muchas gracias, Hugo. Un placer estar de nueva cuenta. Hacíamos memoria hace un poco y es la segunda vez que tengo el privilegio de poder participar en un evento en el Colegio de San Luis y qué mejor, digamos, que en un evento en el que se pueda hacer como hoy ocurre a partir de la sinergia de distintas instituciones, sinergia que desde la perspectiva de línea agradezco muchísimo. El Colegio de San Luis en primera instancia, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es mi casa, en fin, los órganos electorales, tanto el local como el nacional, que convergieron, insisto, en esta oportuna convocatoria para poder hacer, luego de un corte de caja de la elección más grande de nuestra historia, pues una mirada de prospectiva hacia lo que podrían ser los grandes ejes o las eventuales tendencias de un ajuste normativo de las reglas electorales. La verdad, para mí, insisto, es un privilegio. Hugo, te agradezco muchísimo la invitación. A mi querida Flavia Freidemer, que es la incansable coordinadora académica de eventos como este, todo mi agradecimiento, y a todas y todos ustedes, gracias por estar aquí. Quiero comenzar, porque es obligado para mí, agradeciéndole a todos los colegas, a los amigos, las y los amigos del panel anterior, la generosidad que me dispensaron de poder invertir las mesas, porque originalmente quien conoció, digamos, la primera versión de este programa, me tocaba a mí estar justo antes de la comida y ahora tendría que desarrollarse el panel, exitoso panel, interesante panel que se desarrolló justo antes de la misma. En la mañana se inauguró el memorial del 68, de los 50 años del 68, en donde, digamos, el INE participa junto con otras instituciones, encabezadas por supuesto por la UNAM, en la creación, digamos, de este espacio de reflexión que no solamente conmemora los 50 años del 68, sino que lo hace, creo que de la mejor manera y con la que creo que hay que enfrentar, por cierto, todo cambio que tenga que ver o que incida en el rumbo de nuestro sistema democrático, asumiendo que el 68 y los 50 años de distancia entre entonces y hoy son, digamos, el contexto en el cual vivimos una paulatina, gradual, a veces exasperantemente lenta serie de consecuciones, de eventos consecutivos que nos han permitido hoy tener un país radicalmente distinto al de 1968. Pero creo que esto es importante como punto de partida para poder no solamente entender dónde estamos, sino también plantearnos las rutas de nuestro devenir como sociedad democrática. Lo que hoy vivimos, las libertades que hoy gozamos, los pendientes que todavía, que son muchos y ominosos, por cierto, todavía tenemos
particularmente en los términos de lo que, en lo que tiene que ver con la justicia social, no son circunstancias, digámoslo así, ni casuales, ni coyunturales, pero tampoco, digámoslo así, desencadenadas de nuestra propia historia política como sociedad. Hoy estamos donde estamos y gozamos de los privilegios que tenemos, insisto, y los pendientes que tenemos, ahí están también, por una serie de apuestas que a lo largo de los últimos 40 años, si queremos tomar como punto de partida la reforma de 77, 30, si queremos tomar como punto de partida la construcción del actual sistema electoral producto del cisma provocado por la elección de 1988, por una serie, pues, de sucesivos eventos plasmados en distintos acuerdos, consensos políticos, llevados a la Constitución a través de distintas reformas electorales, que paulatinamente nos han permitido ir sedimentando el sistema electoral que hoy tenemos. Déjeme decirlo de una manera mucho más provocadora, si se me permite, aprovechando, digamos, mi cachucha de académico, en sede académica, el Colegio de San Luis, de esta manera. Sería un error, un grave error histórico, asumir que México llegó a la democracia, desembarcó en la democracia el 1 de julio pasado. Y eso sería la peor manera de enfrentar, digámoslo así, el futuro como nación democrática, partir de esa premisa. Creo que la manera correcta de leer el estado de cosas que nos ocupan, en el que hoy estamos, y en consecuencia vernos hacia el futuro, pensarnos hacia el futuro, asumiendo que el 1 de julio ocurrió lo que ocurrió, porque a lo largo del tiempo habíamos venido generando condiciones lenta, gradualmente, paulatinamente, para que el voto en México pudiera expresarse de manera libre, con las garantías suficientes para poder decidir quiénes nos gobiernan. El 1 de julio no es desde este punto de vista un punto de partida, puede serlo desde otras perspectivas, cambio de proyectos políticos o de gobierno, la llegada por primera vez al gobierno federal de partidos identificados con posturas aparentemente de izquierda o de izquierda, pero desde el punto de vista electoral, el 1 de julio no es un punto de partida, sino es un punto de llegada, de una evolución lenta, repito, pero profunda, que hoy nos permite con mucha claridad poder diferenciar el México multicolor, diverso, plural que hoy tenemos respecto del México absolutamente monocolor que teníamos apenas hace 30 años. Ver el mapa de la representación política, comparar el mapa de la representación política hoy con el que teníamos hace 30 años probablemente es la mejor manera para gráficamente darnos cuenta de la profundidad de ese cambio. Y esto creo que es importante plantearlo, sobre todo en perspectiva del análisis objeto de este seminario, no solamente de hacer un corte de caja, sino en perspectiva de cuáles son los cambios pertinentes en materia electoral. Y en lo electoral, como dicen los alemanes, la reforma es siempre permanente y siempre serán pertinentes ajustes a las reglas del juego democrático en virtud de nuevos fenómenos, de lo vertiginoso que suelen ser los cambios políticos, de los desafíos incluso que la misma tecnología a la política y a la democracia le está planteando. Piensen ustedes la irrupción de las redes sociales, que no era ni objeto de tratamiento ni de preocupación hace apenas algunos años, y hoy constituyen uno de los focos de atención y de preocupación más importantes en el mundo. Nota a pie de página. Discusión y preocupación en la cual el caso mexicano es un caso de éxito que hoy está siendo
estudiado como un punto de referencia, no necesariamente para seguir el mismo, pero sí como punto de reflexión para eventualmente enfrentar este fenómeno de la desinformación, posverdad la llaman. La desinformación siempre ha ocurrido, ¿eh? Las noticias falsas siempre han ocurrido. Los historiadores políticos de la antigüedad clásica nos lo evidencian. La vida política está llena, está acompañada, digamos así, de noticias falsas. El problema es que las redes sociales no las tenían los griegos. Las redes sociales son un fenómeno actual y las redes sociales hoy están colocando a las democracias en una desafiante realidad con la que hay que hacer las cuentas. Y ya sé que Flavia ya se me escondió y este es el momento en el que Flavia, ya está Flavia, hago siempre contacto visual porque no le gusta que lo diga, pero lo digo porque estoy convencido y porque estoy confiado de convencer a Flavia Freire en un momento de esto. Las redes sociales per se no generan democracia, porque las redes sociales son meros mecanismos de comunicación. El desafío que tienen las democracias es cómo hacer que las redes sociales sean funcionales a la misma y no disruptivos. Porque así como las redes sociales fueron un poderosísimo mecanismo de comunicación que llevó hace algunos años a la caída de algunos de los regímenes autoritarios más deleznables en el norte de África, en la llamada primavera árabe, provocando una capacidad de concentración casi inmediata de presión política a esos regímenes que terminaron con la caída de los mismos. También es cierto que ninguno de ellos hoy es una democracia y las redes sociales están allí. Yo soy un detractor, lo fui en su momento, primero desconfiado, hoy abierto, de quienes creen que el advenimiento de las redes sociales planteaba a la democracia del futuro como una e-democracy. Si llegaron las redes sociales, el futuro de la democracia es convertirse en una e-democracy. Yo estoy cada vez más convencido de que la democracia representativa, sin excluir toda esa dimensión complementaria de los mecanismos de participación que hay que estimular, multiplicar, pero que nunca van a poder sustituir, desde mi perspectiva, al menos no en las condiciones actuales, a la democracia representativa, que es por definición la democracia moderna, y que bien puede complementarse, insisto, con otros mecanismos, pero cuidado con pretender que el Internet o las redes sustituyan o subroguen a los parlamentos. Las redes sociales no necesariamente generan democracia. El desafío que hoy tienen las democracias es cómo hacer que esas redes sociales, que llegaron para quedarse, que no pueden democráticamente enfrentarse como problema o como dilema, como lo hacen algunos regímenes autoritarios, es decir, cerrando la llave, bajando el switch del Internet. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Del mismo modo en que el combate a las fake news creo que no se va a resolver como está planteándose en una democracia añeja y consolidada como la francesa. En Francia, el gobierno de Macron ha puesto sobre la mesa la discusión de enfrentar a las fake news a través de… Fake news es un término inventado por el presidente de nuestro país vecino, así es que ustedes me permiten, aunque a pesar de su generalización, me quedo con un mucho más tropical, noticias falsas, ¿no? Las noticias falsas me parece que no deben y no pueden enfrentarse democráticamente a partir de su criminalización. Es decir, o en otras palabras, la desinformación no se enfrenta con censura, que por cierto fue una de las premisas con la que el Instituto Nacional Electoral enfrentó el desafío de explicar la elección más compleja y que tenía que convertirse en la elección más explicada, y creo que al final del día lo fue, tanto que hoy es un punto de referencia, insisto, o por lo menos de discusión a nivel internacional, como la elección del 2018. La desinformación se combate con información. En suma, los desafíos ahí están, pero creo que es importante asumir, para la mejor no solo comprensión, sino manera de solución de los mismos, entender que hoy estamos en un punto de evolución de una historia que debe apuntar hacia su mejora, pero que no requiere ni una lógica refundacional. No necesitamos reinventar nuestro sistema electoral. El sistema electoral funciona, y aquí sí, perdónenme un anglosajón,
Si funciona, ¿para qué lo arreglamos? Siempre es pertinente mejorarlo, pero sobre todo, hoy estamos donde estamos gracias a lo que hemos venido haciendo en los tiempos pasados. Esto, permítame, como una primera ya demasiado larga premisa, digámoslo así, de la exposición que quiero compartir con ustedes. Me han pedido que reflexione, digamos, que aprovechemos este espacio como una especie de corte de caja de donde estamos y sobre todo, a partir de ello, de una especie de, digamos, reflexión de potenciales directrices hacia dónde tenemos que encaminarnos. Creo que es muy pertinente hacer esta reflexión en este momento, permítame decirlo, porque las elecciones del 2018 cerraron lo que yo defino el primer ciclo de vida de la reforma de 2014. Las reglas que modificaron radicalmente el sistema electoral en nuestro país en 2014 nos han permitido hoy que todos los cargos de elección popular a nivel federal y subnacional, salvo la elección de Baja California, de gobernador de Baja California, como única excepción, es decir, hoy todos los cargos del país ya han sido elegidos a partir de las reglas derivadas de la reforma 2014. La elección de gobernador de Baja California se realizará el próximo año, como ustedes saben, y con esto no habrá un solo cargo que no se haya elegido con estas reglas, pero esto nos permite hoy contar ya con una suficiente experiencia, con un bagaje, digámoslo así, tanto práctico como, digamos, conceptual, para poder, digámoslo así, hacer ese corte de caja y plantearnos qué es lo que hacia dónde nos conviene encaminar nuestro sistema electoral en el futuro, bajo una premisa que dejo ya como premisa mayor. Me parece que no tenemos que pensar en una refundación del sistema electoral, un sistema que ha servido para enfrentar la bestia negra de la democracia mexicana, que es la desconfianza. La reforma 2014, como decía, fue una reforma refundacional. Es una reforma que transformó un sistema electoral centrado en la coexistencia, o un modelo electoral centrado en la coexistencia de 33 sistemas electorales en la conjunción de un único sistema nacional de elecciones, bajo la premisa de que las elecciones federales y subnacionales, locales, se realizaran con los mismos estándares, no solo de calidad, sino también con los mismos criterios, con los mismos procedimientos, y consecuentemente con la misma dosis, digámoslo así, de confianza que se había logrado, eso es lo que dicen los autores de la reforma del 14, en el ámbito federal. Esto implicó un sistema en donde, si bien coexisten los órganos electorales locales con un órgano ahora de carácter nacional, colocara o generara un profundo desafío de coordinación que no fue sencillo de operar. De hecho, a 4 años de la reforma 2014, debo decir que desde la perspectiva del Instituto Nacional Electoral fuimos, digámoslo así, a partir de una especie de ejercicio de ensayo-error, modulando el rol del Instituto Nacional Electoral en su relación con los órganos electorales de los estados y utilizando algunas y no todas las nuevas atribuciones que en su rol de ente rector del Sistema Nacional de Elecciones le confirió la reforma de 2014. Lo digo, permítame decirlo de esta manera, facultades de asunción, que significa subsumirse a lo que la ley le atribuye a un órgano electoral de los estados, han sido pocas, pero se han utilizado. Facultades de atracción, que significa que el órgano electoral nacional tome, digámoslo así, se haga cargo de algún tema local con la finalidad de fijar criterios vinculantes a nivel nacional, han sido muchísimos. Y la otra facultad especial, derivada de la reforma del 14, es decir, la facultad de delegación, no se ha utilizado ni una sola vez. Lo que ha pasado en estos 4 años es que el Instituto Nacional Electoral enfrentó, digamos, su primer desafío bajo una premisa, digamos así, una política de frontera, que cada quien se haga responsable de lo que la Constitución establece como responsabilidades, los soples de lo local y nosotros de lo federal, en lo que nos toca, y nada más. Y en todo caso, el dilema tenía que ser cómo logramos generar mecanismos de coordinación para que los eventuales pases de estafeta entre la autoridad nacional y la autoridad local ocurriera sin mayores contratiempos. Una primera puesta en práctica de esta premisa nos llevó a decir, híjole, la diversidad de reglas, de prácticas, de modos, de usos es tal
que si queremos concretar esta estandarización derivada de la reforma del 14, necesitamos meternos con una presencia mucho mayor, por lo menos en términos de regulación de la actuación de los órganos electorales a nivel nacional. Digamos que después de este primer péndulo bastante escéptico respecto de lo que tenía que ser la presencia del INE en lo local y que no debía ir más allá de lo que estrictamente definía la Constitución y las leyes, pasamos a una primera oscilación pendular que nos llevó en un segundo momento a emitir una enorme cantidad de regulaciones. De hecho, el reglamento de elecciones, que es producto de esta, segunda tendencia, pues es un conjunto de normas tan grande, si no es que hasta más, que la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Debo decir, autocríticamente, que es muy probable que se nos haya pasado la mano y que pagaron justos por pecadores. Es decir, después de la primera experiencia, no pongo nombre del Estado para no herir susceptibilidades, no era San Luis, no se preocupe, no en esa ocasión, en todo caso. Nos encontramos que que ante la primera organización de una elección conjunta, nos quedamos con ojos de plato de cómo ese órgano electoral había venido organizando elecciones. Con una serie de criterios de desorganización que a nosotros nos colocó en una sobrecarga de atribuciones, para decirlo en pocas palabras. Hubo un órgano electoral, un Estado, en donde en 2015 nos entregaron el material electoral en costales, sin diferenciar secciones, distritos, es decir, tipo de documentación, y nosotros tuvimos que ponernos a ordenar eso, cumpliendo una función que no nos tocaba hacer, pero dado que nosotros llevamos los materiales, sean los nacionales, de las elecciones federales, como de los locales a las casillas, pues nos tuvimos que poner a ordenar algo que debía haber ocurrido en el ámbito local. Pagaron justos por pecadores. Es decir, decidimos, ¿saben qué? Esto es un relajo, vamos a jalar y vamos a poner orden. Cuando no necesariamente era la mejor manera de reaccionar, lo digo hoy a toro pasado, como se dice, frente a esa circunstancia. Después vino una nueva oscilación en la que dijimos, ¿saben qué? Volvamos nuevamente a conferir a algunos órganos locales, digámoslo así, la rectoría de los procesos en cada estado. Y nos volvimos a escaldar. Y volvimos a una nueva oscilación que nos llevó en la elección del 2018 a lo que, eso así, es una oscilación en este sentido última, final, pero que se volvía, no tanto por falta de confianza en lo local, sino más bien por, simplificar la organización de una elección tan compleja como la del 18. En 2018, luego de un ejercicio fallido, el primer y único ejercicio fallido hasta ahora de conteo rápido, en una elección de gobernador el año pasado, decidimos que los conteos rápidos en esta ocasión los realizaría todos el Instituto Nacional Electoral, tanto el presidencial como el de las 9 elecciones de gobernador, a pesar, y esto lo teníamos presente, de que había habido algunos ejercicios, como por ejemplo Veracruz, que habían resultado sumamente exitosos. Se los quitamos para traerlos. Pero en esta ocasión no fue, insisto, como en la primera, una reacción instintiva frente a lo que habíamos visto, sino aquí fue simple y sencillamente una cuestión de facilidad o de, digámoslo así, conveniencia frente a una elección tan compleja como la de 2018. Déjenme decírselos así. El Comité Técnico del Conteo Rápido, que de todos modos tenía que instalarse para hacer el conteo rápido de la elección presidencial, se vería demasiado estresado en su trabajo, demasiado complicado en su trabajo, si tenía que fungir como supervisor de 9 conteos rápidos en las elecciones de gobernador. Y resultaba mucho más práctico, más funcional y más seguro, sobre todo para garantizar que el conteo rápido de la elección presidencial, la joya de la corona de las elecciones de este año, saliera como salió, de manera impecable. Es decir, fue una, digámoslo así, una conveniencia práctica la que nos llevó a esta segunda oscilación. Pero bajo una premisa compartida, lo digo prácticamente por todos los miembros del Consejo General. Estamos entrando en una etapa en la que todos los órganos electorales de los estados han realizado al menos una elección y en la que,
digámoslo así, es pertinente que enfrenten con una mayor soltura, que no supervisión, las elecciones hacia el futuro. Y tal vez va a ser el momento en el que en el futuro la facultad de delegación comenzará, por supuesto, de manera cautelosa, de manera puntual, de manera bien mirada, a ejercitarse. Desde 2015, la cantidad de elecciones que se han organizado por parte de los órganos que integramos el Sistema Nacional de Elecciones ha sido amplísima y de muy diversa índole. Hemos organizado 2 elecciones federales, las del 15 y las del 16. Hemos organizado, insisto, elecciones en todos los estados. Organizamos una inédita elección como la del constituyente de la Ciudad de México en 2016. Organizamos ya una elección interna que de sencillo no tuvo nada, que de hecho fue la primera elección que organizó el INE, la elección interna del PRD, en algo que nunca había ocurrido. Con lo que, repito, hoy hay suficiente material y experiencia para poder hacer un corte de caja de la elección. Ya me perdí aquí entre donde voy, es que ya no sé si estoy yéndome para atrás o estoy yendo… Ahí estoy, perdonen. Estas son las cifras a las que acabo de referir. ¿Cuáles son las principales, a la luz de la experiencia de las elecciones de este año, las principales innovaciones, me atrevería a señalar, que hicieron a la luz del Sistema Nacional de Elecciones exitosa los comicios del 2018? La primera es, insisto, que a pesar de la complejidad nunca antes vista de elecciones concurrentes, no deben olvidar que, entre otras razones, las del 18 son las elecciones más grandes de la historia, no solo porque tuvimos las 3 elecciones federales, sino porque también tuvimos elecciones en 30 de los estados. Solo Baja California y Nayarit tuvieron elecciones federales exclusivamente, con lo cual, digámoslo así, el estrés en términos de coordinación o de, digamos, colaboración con tantas autoridades electorales era inédito. Y al final del día, creo que resultó en un balance general exitoso. Segundo dato, si bien la casilla única tiene una vieja historia en el caso de las elecciones en Colima desde 1991, pero Colima pues, es un estado que tiene 2 distritos federales, no necesariamente porque, no por otra cosa, sino porque lo mandata la Constitución. Es probable que tal vez tuviera menos de 1 si simple y sencillamente nos ciñéramos al criterio poblacional. Colima es un caso, digámoslo así, un caso de laboratorio. Ya habíamos tenido casillas únicas en 16 elecciones en 2015, pero nunca habíamos tenido un número de casillas únicas, el 93% del total de las casillas, de las 157,000 casillas que instalamos, bajo la figura de la casilla única. Y esto nos da un buen ejemplo de lo que van a ser las elecciones en el futuro, con todos los riesgos que ello supone, por cierto, porque en 2024 la homologación de calendarios electorales habrá concluido y a partir de ese año en el país habrá elecciones, tanto federales como locales, solamente cada 3 años. Es decir, no estaremos como ahora, que tuvimos elecciones este año y ahora estamos organizando o coorganizando 5 elecciones el próximo año. Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Baja California, justamente. Dentro de algunos años, la homologación implicará que habrá elecciones solamente cada 4 años y en esos casos, en todo el país operará solamente la figura de la casilla única. Tercer gran dato. Por cierto, hablo de casos exitosos no exentos de riesgos. Logramos completar con un éxito razonable la función de fiscalizar todas las campañas electorales de manera centralizada a cargo del INE en los tiempos, digamos así, excesivamente cortos que la propia legislación establece. Nosotros revisamos 19,000 informes de campaña en menos de 40 días después de la jornada electoral. Y esto impone a la autoridad electoral, por cierto, desafíos hacia el futuro que
por un lado, le permitan a los partidos políticos que hoy están obligados a destinar enormes burocracias para el manejo de sus recursos y sobre todo el reporte de los mismos ante la autoridad electoral, con pues, los avances que la tecnología nos ha permitido y que coloca, como incluso miembros del nuevo gobierno han planteado, a la fiscalización del INE en línea como el prototipo con el que tiene que funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción. Un cuarto punto que creo que vale la pena subrayar es el éxito de una serie de medidas afirmativas, tanto para potenciar el principio de paridad establecido en la Constitución y que hoy nos permite celebrar que el Congreso mexicano sea el tercer Congreso a nivel mundial en porcentaje de mujeres legisladoras, en términos de cámaras. La Cámara de Diputados es la cuarta a nivel mundial, en términos de Cámara de Senadores es el tercer Senado con mayorías mujeres, en términos de Congreso en su conjunto es el tercero, solo después del de Bolivia y el de Ruanda. En el caso de Ruanda, pues si toman en cuenta el genocidio, pues digamos que aquejó esa sociedad y se toma en cuenta que el 72% de la población son mujeres, pues bueno, tiene una explicación no necesariamente derivada de normas de paridad, sino de una tragedia como la que ellos vivieron. Pero además hablamos de medidas afirmativas que nos permitieron por primera vez tener legisladores indígenas y haber obligado a los candidatos, a los partidos políticos a que en los 13 distritos con mayor población indígena, con una población indígena mayor al 60%, tuvieran la obligación de postular candidatos que se autoadscribieran a las comunidades originarias. Como en el caso de las mujeres, en donde en el pasado tuvimos Juanitas y hoy tenemos Manuelitas, y esto implica que la autoridad electoral todos los días tenga que estar vigilando que las reglas de paridad se cumplan y que los subterfugios que los partidos inventan no sean una manera de fraude a la ley respecto de las reglas de paridad que nos hemos dado. En el caso de los candidatos indígenas ya tenemos un dilema que nos habla, digámoslo así, de una autoadscripción construida artificialmente. Pero bueno, lo dejo ahí como temas para venir. Por no hablar del caso bochornoso y ridículo, ¿no?, que vimos en Oaxaca, de candidatos que se registraron a cargos de elección popular, que fueron dados de baja por no cumplir con las cuotas de género y que el día después, sin haberse siquiera afeitado, y cada quien se presentaron vestidos de mujeres, dijéramos, ya no soy Juana, ahora soy Juana y ahora quiero que me registres, lo cual era una clara y evidente burla, digámoslo así, porque si bien esta ha sido la elección más incluyente, incluso aplicando protocolos para las personas trans, esto era evidentemente una fraude, digámoslo así, vil y barato. Un quinto punto de reflexión es, pues digamos que sobrellevamos la primera elección presidencial en donde la figura de las candidaturas independientes tuvo vigencia, con todas las lecciones, para bien y para mal, que nos deja esta experiencia. Hoy tenemos una aplicación mucho más robusta y que llegó para quedarse. Justamente en estos días, por cierto, Coparmex, Mexicanos contra la Corrupción y una serie de organizaciones de la sociedad civil están levantando respaldos para una iniciativa ciudadana para modificar el artículo 102 constitucional a propósito de el fiscal o la independencia del fiscal de la nación. En fin, lo que quiero decir es que el caso de las candidaturas independientes también nos reveló unas actividades ilegales, fraudulentas, que en su momento fueron sancionadas y que nos hablan, insisto, que creo que nos dejan, por cierto, nota a pie de página, una buena lección, que las candidaturas independientes, qué bueno que llegaron como una vía alternativa para poder acceder al poder, pero que, hombre, los candidatos independientes al final del día son, como todos los candidatos, personas de carne y hueso, políticos en el mejor sentido de la palabra, y no arcángeles, porque los arcángeles, esos habitan en las iglesias y solo si creen en ellos. En política no. Los candidatos independientes y los candidatos de partidos nos han revelado que tenemos candidatos independientes de una absoluta integridad,
y que están dispuestos a jugar, incluso con reglas que no son favorables a ellos, sin transgredirlas y haciendo todo el esfuerzo posible, a pesar de esfuerzos no exitosos, de que ese resultado de esfuerzo no exitoso, como el caso de Marichuy, y candidatos que, digámoslo así, igual que los hay en los partidos, por cierto, y candidatos independientes que resultaron unos bribones y que fueron sancionados por ello. Y finalmente el tema de la credencialización de los mexicanos en el extranjero. En realidad diría el voto de los mexicanos en el extranjero, que nos habla ya de un modelo venturoso pero agotado y que está urgido de pasar a una siguiente etapa. Respecto del primer balance, digámoslo así, que es el que tiene que ver con la relación entre el INE y los soples, no abundaría mucho a lo que ya he dicho a propósito de la evolución. Creo que necesitamos pasar a un esquema de responsabilidad cada vez mayor por parte de los soples, pero de una supervisión muy atenta, muy puntual de parte de la autoridad nacional para acompañar y supervisar el trabajo de los mismos. No abundaría demasiado respecto de este punto. Tal vez, y un poco más para no aburrir, no extenderme demasiado en la explicación, apuntaría más bien en estas gráficas que tienen que ver con el balance, los objetivos alcanzados y los retos por superar, énfasis sobre todo en lo siguiente. Yo diría que si bien existen en algunos casos algunas dudas sobre el desempeño autónomo de algunos soples, de algunos miembros de algunos soples, pues esto se resuelve justamente con lo que señalaba, con un acompañamiento y una supervisión, pero no necesariamente con una tutela de los propios soples. Es que eso es lo que quiero señalar. Creo que mal haríamos con el sistema que hoy tenemos, en que el INE pretendiera resolver los problemas haciéndose cargo de funciones que no le corresponden de manera originaria, porque lejos de responsabilizar y propiciar una madurez en el mejor sentido de los órganos electorales de los estados, estamos socavando, digámoslo así, bajo esta lógica de tutela, pues digamos, un esquema que no es ni siquiera el esquema derivado de la propia Constitución, del modelo de la reforma 2014, sino que fue una necesidad, pues dada la corresponsabilidad que hoy tiene el INE respecto de la organización de los procesos locales. Creo que la mejor manera de tener OPLES más fuertes, y esa es la apuesta en la que hay que avanzar, es tener OPLES que ejerzan a cabalidad sus funciones y que asuman a cabalidad sus responsabilidades, enfrentando todas las consecuencias políticas que supone ese ejercicio de esa responsabilidad. Y que el rol del INE sea un rol no de tutela, sino más bien un rol de acompañamiento, digámoslo así, de fortaleza cuando sea necesario. Ya hemos visto casos muy delicados de OPLES en donde, digámoslo así, el chantaje presupuestal se convierte en inaceptable por los gobiernos locales, y está claro que en momentos como ese el respaldo de la autoridad electoral nacional resulta indispensable. Pero una cosa es esa, el respaldo, y otra cosa es que la autoridad electoral resuelva problemas que le corresponde resolver a los OPLES. Y eventualmente, insisto, a la luz de ese fortalecimiento, empezar a pensar en una lógica, digámoslo así, de utilización de la facultad de delegación. No me detengo mucho más en este punto. Un segundo punto de balance sobre el que quisiera hacer alguna referencia es que tenemos un conjunto, y tiene que ver con la casilla única, un conjunto de ciudadanos cada vez más sofisticados y a los que creo que por la salud de nuestra democracia hay que empezar a tenerles más respeto. La diversificación del voto que vimos en estas elecciones habla de un ciudadano cada vez más maduro y habla de un ciudadano cada vez más empoderado. Hay quien dice que en 2018 por primera vez los ciudadanos votaron de manera libre. Si nosotros vemos el mapa de la alternancia de los últimos 4 años, podemos constatar que estamos ante el periodo de cambio de partido, de cambio de ganador en elecciones más intenso de la historia de nuestro país. Nunca había habido tantas alternancias a nivel municipal, a nivel diputaciones locales, a nivel gubernaturas, a nivel diputaciones federales, a nivel senadurías,
bueno, y en la presidencia de la República de 4 elecciones presidenciales que ha organizado el órgano electoral autónomo, pues 3 han sido alternancias, como en los últimos 4 años. Y eso me parece que, hombre, no es otra cosa sino la prueba de que existen condiciones y una ciudadanía cada vez más empoderada para ejercer el voto libre. Porque si no hubiera condiciones para que hubiera un voto libre, incluso con personajes cuyos desvíos y utilización política sesgada de fondos públicos, como el exgobernador de Veracruz o el exgobernador de Chihuahua, pues habrían hecho imposible la realización o la concreción de una alternancia si no hubiera condiciones para ese voto libre. Dicho eso, déjeme decirlo de esta manera, algo está mal en nuestro sistema electoral cuando tenemos a 4 candidatos presidenciales y tenemos 25 modos válidos para votar. Es insensato. Ya sé que es producto de una larga evolución pretendidamente garantista, empujada desde los órganos jurisdiccionales en México. Pero ustedes salgan del país, vayan a un país de democracia consolidada y díganle esto y les van a decir que estamos locos, o que, como decía Bretón, en efecto, los franceses se equivocaron inventando el surrealismo cuando había entonces 20 millones de mexicanos, ahora somos 130. Algo está mal cuando tenemos reglas en este sentido. Sí, ya sé que estas reglas se establecieron por la vía jurisdiccional pretendiendo maximizar el derecho del voto de los ciudadanos. Pero lo que estamos haciendo es exactamente lo contrario. Estamos volviendo más difícil votar cuando el acto de votar debería ser el acto más sencillo de la vida política en una sociedad democrática. Y ojo, es falso que eso sea una maximización de los derechos del derecho al voto de los ciudadanos. Porque el derecho al voto de los ciudadanos no significa solamente votar de manera libre. Significa también que su voto sea contado efectivamente. Y si nosotros, por garantizar pretendidamente el derecho al voto de los ciudadanos, le volvemos más complicada la vida a los otros ciudadanos que tienen la responsabilidad de recibir y contar los votos, estamos poniendo en riesgo no solamente el trabajo de estos últimos, sino también el derecho de los primeros. Yo sé que hay algún partido que se enojó cuando, de cara a las elecciones, el INE promovió como campaña de difusión vota libre y vota sencillo, es decir, vota por un partido. Ya sé que incluso esto fue objeto de impugnación. Por cierto, México, hablando de su país surrealista, perdón, no me aguanto las ganas, México es el único país en el mundo, hasta donde yo tengo conocimiento, pero aquí tengo a colegas que saben de derecho electoral tanto o más que yo y me podrán ayudar a resolver esta duda, pero hasta donde yo tengo entendido, México es el único país del mundo en donde el partido que gana una elección presidencial impugna y demanda la nulidad de la elección presidencial, hablando de surrealismo, ¿no? Yo sé que estaba en juego no la elección presidencial, sino la subsistencia de ese partido en términos de su registro como tal, pero, es decir, postulo a un candidato a la presidencia, gana mi candidato a la presidencia, el candidato que yo postulé, y luego pido la nulidad de la elección, algo no está funcionando bien, digamos, los estímulos no están bien puestos. Y se enojaron porque porque achacaban, así está, no lo digo yo, lo dice la impugnación que presentaron ante el Tribunal Electoral, que la autoridad electoral, al llamar al voto por un solo partido, provocó que ese partido se hubiera colocado en la situación de pérdida de registro como finalmente ocurrió. Ahora sí que yo, ¿por qué? ¿No? Pues lo único que quería era maximizar el derecho, y creo que esa es la ruta que hay que seguir. Perdón que lo ponga como un ejemplo, pero es probablemente un ejemplo de una de las grandes premisas con las que quiero cerrar, y que tiene que ver con que ojalá y la futura reforma electoral sea una reforma que simplifique un sistema electoral que es enormemente complejo, que es enormemente difícil de operar y que además es enormemente difícil de comprender. Y cuando un sistema no es comprensible para los principales actores de la democracia, que son los ciudadanos, es un sistema que no está siendo o que no es suficientemente funcional para el sistema democrático. La casilla única es una figura que llegó para quedarse y que creo que es venturosa en muchos sentidos, pero también lo digo, es una figura que si siguen las reglas que hoy tenemos puede llegar a poner en riesgo a las elecciones. Hoy tuvimos un PREP en 2018 que si bien funcionó bien, y es falso como algunos dicen que en el PREP hubiera algún tipo de algoritmo y que solamente la
cantidad, la magnitud de votos en favor de un candidato permitió que el algoritmo no se activara. Quien diga eso está diciéndole a la UNAM que miente y que falsea, porque el PREP lo auditó la UNAM, sino que el PREP sí arrojó un número de resultados, de actas computadas bajo respecto de ediciones anteriores. Y esto fue así, no por otra cosa, sino por la complejidad que significó el proceso de escrutinio y cómputo en las casillas únicas. Tuvimos algunas casillas que todavía a las 5:30 de la mañana del día después de la elección seguían abiertas computando los votos. Y es que si vamos a esta figura, algo tenemos que simplificar. Para empezar, cuáles son los votos válidos, lo que me lleva a lo que mencionaba hace un momento, pero también pues, a tener que simplificar las actas de escrutinio y cómputo. Aquí estamos ante un público informado. Si alguno de ustedes, bueno, habrá habido seguramente por una cuestión simple y sencillamente aleatoria, funcionarios de casilla, pero si excluimos a los que fueron funcionarios de casilla y nos ponemos a los demás con un acta de escrutinio y cómputo y sin ninguna capacitación pretendemos llenarla sin errores, a menos que haya algún doctor en astrofísica, seguramente los demás tendremos errores. Y el problema es que la desconfianza nos ha llevado, insisto, a este tipo de abigarramientos que lejos de fortalecer el sistema electoral lo ponen en riesgo. La figura de la casilla única es, creo, pertinente, pero también es cierto que si seguimos con la misma lógica de, digámoslo así, operación de las elecciones a nivel casilla, como la que se construyó hace 20 años, en una lógica distinta a la de la casilla única, en el futuro, sobre todo como cuando decía, tendremos solo casillas únicas, podemos vernos en problemas. No abundo más sobre el punto, aquí lo he mencionado ya. El tema de la fiscalización. Miren, el nuevo sistema busca reducir los plazos de fiscalización, convirtió al INE en la única autoridad fiscalizadora y apostó por la tecnología para que todo el reporte de ingreso, de todo ingreso y gasto se hiciera en línea. Este es un sistema que ha demostrado su viabilidad, es un sistema que llegó para quedarse, es un sistema que no tiene ninguna autoridad electoral del mundo y que muy pocos órganos fiscalizadores tienen en el mundo. Aunque de los que lo tienen, ninguno está obligado a dar resultados tan rápido como el Instituto Nacional Electoral. Y sin embargo funcionó. ¿Dónde están, diría yo, las áreas de oportunidad en esta materia? Primero, creo que el sistema de fiscalización, sobre todo si tiene que apostar a esta lógica de inmediatez, de rapidez, de expeditez, tiene que avanzar hacia mecanismos, digamos, de inteligencia contable. Tiene que avanzar hacia lo que se conocen como modelos de riesgo. Esta, por cierto, es la primera elección en la que se aplicó el primer modelo de riesgo en nuestro país en materia de fiscalización electoral. Modelo de riesgo significa, déjame decirlo de esta manera, construir el imán que nos permita en el pajar dar con la aguja. Los ejercicios de fiscalización previos nos llevaron a identificar una constante en el flujo de recursos indebidos, por cierto, y paralelos, es decir, no reportados por parte de las autoridades electorales, perdón, de los partidos políticos. Y no estoy hablando de fideicomisos, De fideicomisos yo no hablo ya ahorita, porque no hay nada de qué hablar, ¿no? Habrá que hablar probablemente, como decía Víctor, en la mañana en la mesa, ¿no? Pero bueno, ya hablarán otros, ya la autoridad electoral, el Tribunal Electoral nos cerró el capítulo así que sobre eso ya no hablo. Hablaré en otro contexto. No, lo que quiero decir es que el modelo que hemos identificado es el desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma para financiar actividades electorales. Esta es una constante que con independencia de partidos políticos vimos que estaba configurándose como un modelo recurrente de operación. Y lo que hicimos, y esto hay que reconocerlo, contamos con el total y absoluto apoyo del sistema bancario nacional. Los que nos ayudan a operar estos modelos de riesgo son los bancos. Consiste en lo siguiente: le dimos a los bancos la totalidad de las cuentas públicas que tenemos registradas que manejan recursos públicos, tanto a nivel federal como a nivel estatal como a nivel municipal, e incluso de órganos paraestatales o desconcentrados. Le pedimos a los bancos
que el catálogo de empresas fantasma que está identificado por el sistema de inteligencia financiera, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, fuera monitoreado permanentemente durante los 3 meses, día a día, durante los 3 meses previos a cada jornada electoral. ¿Cuál es el modelo que descubrimos con el que operaban? ¿Alguna cuenta pública en donde justo antes de las elecciones hacen desvíos o hacen transferencias a estas empresas fantasma, lo cual nos lleva a encender las alertas y a monitorear el trabajo, la operación financiera de esas empresas fantasma durante las campañas electorales? Y esto es algo recurrente, no es algo muy difícil, es difícil de operar, no es difícil de conceptualizar, pero eso es justamente la manera con la que nos permitió en este proceso electoral identificar muchos de los recursos no reportados por los partidos políticos. ¿A qué quiero llegar? Sin entrar en demasiado detalle, que el futuro de la fiscalización tiene que apostar más por mecanismos de inteligencia financiera, más que por una revisión estrictamente contable. Es más, ¿hacia dónde queremos ir? A ese ejemplo que nos da, con el que opera el SAT, las declaraciones fiscales actualmente, en donde ya no se le pide a los partidos repórtanos, porque ya sabemos que los partidos no nos reportan o nos reportan a destiempo y lo hacen a propósito, para que la autoridad electoral tenga menos tiempo para revisar. Se supone que los partidos nos tienen 3 días después de una operación para reportarla ante el Sistema Integral de Fiscalización. Los partidos prefieren pagar, es un costo asumido, la multa por entrega extemporánea, entregarnos después la información y acotarnos en términos de tiempo la posibilidad de auditar el origen y destino de esos recursos. Pero ¿para qué nos esperamos a que los partidos nos reporten cuando el INE tiene un acceso permanente al SAT y consecuentemente pueda llegarse en tiempo real de todas las facturas que se emiten a favor de un partido político por parte de sus proveedores en cualquier momento? El futuro es justamente el de la fiscalización, que el INE les presente a los partidos políticos sus informes y que tendrán que ser revisados y validados por los propios partidos y explicados por los propios partidos. Pero eso, por cierto, nos elimina pues, el farragoso vaivén con los partidos de decirle, oye, te dediques este gasto y no me lo estás reportando. ¿De qué tienes que decir? Pues yo ya te estoy diciendo, oye, este gasto ya te lo identifiqué, ¿de dónde salió el dinero? En suma, creo que el tema de la fiscalización es un tema que siempre va a tener fronteras nuevas por explorar, pero que dado que supone el control de uno de los temas más disruptivos de la democracia contemporánea, es decir, del dinero, pues vale la pena enfrentarlo de la mejor manera. Sobre las medidas afirmativas no abundo mucho más, ya he comentado algunas de ellas. Tenemos el Congreso más paritario en términos de género de la historia. Yo diría que los desafíos a futuro tienen que ver en la identificación, pero sobre todo en la sanción ejemplar, en la actuación, digámoslo así, intolerante frente a todos estos ejemplos que todavía están allí, latentes permanentemente para burlar las reglas de paridad que los propios partidos se han dado. Aquí hay una paradoja intrínseca. La paridad no la determinó el INE, las cuotas no las determinó la autoridad electoral, ni siquiera el tribunal, las cuotas las fijaron los propios partidos, colocados contra las cuerdas por la exigencia social como una obligación para ellos mismos. Y los ejemplos, algunos de ellos caricaturescos, de cómo los propios partidos que se pusieron esas reglas son los primeros en intentar burlarlas, pues es absurdo. El último caso es el de las así llamadas manuelitas coloquialmente, un caso en donde el Partido Verde y un partido local en Chiapas, ante la renuncia, que no fue otra cosa sino una renuncia obligada, y eso lo pudimos constatar, de candidatas que habían ganado por la vía plurinominal un cargo en el Congreso local, se quedaban sin mujeres y decían, oye, pues yo estoy cumpliendo con la cuota, nada más que mis candidatas renunciaron. Ya me renunció la propietaria, pues entonces pon la suplente, pero ya me renunció la suplente. Bueno, entonces vete a la siguiente fórmula de mujeres. Híjole, es que sabes que ya me renunciaron también ellas y ya no tengo más que varones. ¿Qué determinó el INE en este último caso? Bueno, si ya no tienes candidatas, fórmulas de candidatas mujeres por la vía plurinominal, entonces, utilizando un esquema que está vigente en algunos estados, entre ellos en la Ciudad de México, en donde
algunos candidatos candidatas o candidatos que perdieron por la vía de mayoría relativa pueden acceder a la Cámara por la vía plurinominal. Si ya no tienes mujeres por la vía plurinominal, agárrate a una fórmula de mujeres que no ganó de mayoría relativa. Y si no, pues entonces esa fórmula de mujer se le otorga a otro partido político, al que siga en términos de resto mayor. Eso pasó en Chiapas. El Partido Verde perdió por haber, digámoslo así, por esta vía intentado hacer un fraude a la ley, perdió una candidatura, una diputación que había ganado, que le fue asignada a otro partido político. Creo que frente a estos casos, insisto, hacia el futuro tenemos que tener, uno, evidenciación, es decir, poner los focos, pero sobre todo ser absolutamente intransigentes e intolerantes. Por cierto, estas son las cifras de integración en términos de género de la Cámara de Diputados. Insisto, es la cuarta Cámara con presencia de mujeres en el mundo, y estas, por el contrario, las de las Cámaras de Senadores. Termino. Dos temas muy breves. Nuevos participantes en la contienda electoral, candidatos independientes. ¿Cuáles son los desafíos en esta materia? Pues bueno, yo creo que los desafíos están ya enunciados. Los desafíos es ir generando mecanismos cada vez más ciertos para el registro de candidatos, de apoyos para los candidatos independientes, encontrar mecanismos que hagan más accesible, sobre todo en zonas, digamos, de precario desarrollo, la posibilidad, digamos, de mecanismos alternativos para registrar apoyos, sin generar estímulos para el mercado de documentos personales, de credenciales para votar, incluso en fotocopias, que hoy vimos como uno de los principales fraudes a la ley. Esto es realmente vergonzoso encontrar a candidatos independientes que entregan apoyos en papel, en donde se podía entregar en papel, fotocopias pues de las credenciales, en donde al calce de la fotocopia no se tomaron ni siquiera el cuidado de borrar el nombre del programa social pues, para el cual se había pedido ese documento de identidad. Es más, los casos los hicimos públicos. Había fotocopias de credencial de identidad de elector que se otorgaron como prueba de un respaldo, ¿no? A una candidatura independiente, seguidas de las fotocopias de la tarjeta bancaria, pues digamos que se entregó a cambio de la credencial para votar. Y así sucesivamente. Es decir, el desafío que tenemos aquí ante la brecha tecnológica, porque no podemos permitir que esa desigualdad en términos de acceso a mecanismos y a tecnologías de la comunicación y de la información se convierta en un impedimento para que ciudadanas y ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos, por un lado, con pues digamos así, estos usos y costumbres fraudulentos que se han venido evidenciando y que nos llevaron a iniciar procedimientos, algunos de ellos en curso, otros que han implicado ya sanciones no menores para quienes optaron por esta ruta. Sexto punto de los que mencionaba, la participación de los mexicanos en el extranjero. Miren, déjenme pasar a esta gráfica. Esta es cómo ha evolucionado desde febrero de 2016, cuando comenzamos con la credencialización a través de la red consular, la demanda de credenciales para votar desde el extranjero. Como ustedes pueden ver, la demanda ha sido una demanda consistente. Las tres líneas tienen que ver con las solicitudes, con las credenciales entregadas y con las credenciales activadas, porque no basta recibir la credencial, hay que activarla para que tenga, digamos, que sea un mecanismo potencial para poder votar. Y esto contrasta en las cifras con la participación, que sin lugar a dudas creció de manera importante frente a los dos ejercicios anteriores, en donde la credencial para votar no se expedía en el extranjero y por lo tanto podían votar desde fuera del país, solamente quienes llevaban la credencial consigo, expedida en México, pero que todavía pues dista mucho respecto de quiénes son los que han conseguido la credencial, lo cual por cierto puede significar una cosa, que no necesariamente, digamos que hoy tenemos mucha más claridad respecto de cuál es la intención de voto de los mexicanos fuera del extranjero, fuera del país, desde el extranjero. Sin embargo, sí creo que esta
la expedición de la credencial, que había sido identificada en el pasado como el principal obstáculo para el ejercicio de los derechos políticos de los connacionales que viven fuera del país, hoy creo que la nueva frontera está claramente definida. El voto postal, aunque hoy lo simplificamos, ya se agotó. Es por eso que desde el INE estamos, por cierto, aprovechándonos de lo que ya la ley nos autoriza, estableciendo, construyendo un sistema de votación electrónica a través de Internet que no pretendemos sea utilizado en las elecciones de 2024, que en su momento serán seguramente las más grandes y las más complejas que hayamos tenido hasta ese momento, sino eventualmente en las elecciones de gobernador que nos permitan calibrar, fortalecer este mecanismo de votación, de modo tal que en 2024 lleguemos a la elección presidencial con un mecanismo probado, conocido, asimilado y robusto. El único problema que tenemos hoy en día es que para poder instrumentar este mecanismo de votación electrónica, la ley nos pide que esté auditado por 2 empresas de prestigio internacional. Y el problema es que luego de haber hecho un estudio de mercado, hay solo 4 empresas en el mundo que cumplen este requisito que establece la ley. Y el problema es que las 4 empresas son las 4 proveedores de mecanismos de votación electrónica. El INE no va a contratar, y esta es una decisión que tomamos, la elaboración de un sistema de votación a un tercero. Todos los sistemas electrónicos, digamos informáticos, con los que se opera la selección son de producción interna del INE y en todo caso son auditados por externos, universidades principalmente. Pero el dilema que tenemos es que, hombre, nosotros le estaríamos pidiendo a quienes hacen de esto el negocio que auditen algo que ellos no hicieron. Creo que tal vez si se piensa en una reforma legal, y sobre todo ante la experiencia de lo exitoso que ha sido que los sistemas informáticos que el INE ha realizado sean auditados por universidades públicas del país, pues ¿para qué andamos pidiendo que empresas internacionales con prestigio internacional nos auditen ese sistema cuando podemos perfectamente pedirle, qué sé yo, a la UNAM? Bueno, el Colegio de San Luis no tiene el expertise técnico para esto, pero bueno, pues la Universidad de San Luis, ¿quién quita? Bueno, pues lo pedimos de todos modos, ¿no? Para que podamos abrir este escenario hacia adelante. Termino simple y sencillamente, bueno, pues creo que este podría ser un tema interesante. Lo resumo así. La buena coordinación y entendimiento entre los órganos electorales, pienso en el INE y en el Tribunal Electoral, es la mejor manera de fortalecer una elección. Cuando hay tensión entre estos órganos, las elecciones entran en una zona de riesgo. Y no son pocas las veces en las que esto ocurrió en el pasado, y en esto quiero ser absolutamente claro y respetuoso. Y la clave de eso se llama comunicación. Sobre todo porque estamos en un modelo electoral en donde quien piense que el Tribunal Electoral es un superior jerárquico del INE, no está entendiendo el sistema electoral. El INE no tiene superiores jerárquicos. El INE es un órgano constitucional autónomo, cuyas decisiones pueden efectivamente ser revisadas por un tribunal. Pero pretender lo contrario sería tan absurdo como pretender que, dado que la Suprema Corte de Justicia puede conocer vía acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales o incluso amparos, el Poder Judicial, de los actos del legislativo, el legislativo es un subordinado del Poder Judicial, lo cual es contrario a toda la lógica, digamos, de funcionamiento de la democracia. Claro que hay una última instancia, pero esa instancia no hay que olvidarnos que se activa solo si hay una controversia. Si no hay controversia, las decisiones del INE, una vez que no se han impugnado, son definitivas. Y cuando no se han impugnado y han pasado los plazos, son inatacables. Creo que entender esto es una buena premisa para poder partir de una lógica de buena colaboración y de buen entendimiento. Porque no es lo mismo, para el INE es muy importante, poder entender el criterio jurídico, digamos, construido en un escenario aséptico, en una sala de un tribunal, y para el Tribunal Electoral, sin duda, puede ser, los tribunales en general, puede ser muy enriquecedor aquello que no conocen, que es la dimensión estrictamente operativa, es decir, el trabajo en tierra, que muchas veces presenta complejidades que el expediente no permite comprender. En otras palabras, y esto lo digo con vocación autocrítica, en la medida en la que los órganos electorales, tribunales y órganos electorales administrativos nos hablemos, la democracia mexicana va a salir más robustecida. Me dejo de lado lo de los debates, termino solamente con esta reflexión que ya notaba. Ojalá que en el futuro los cambios
partan bajo una premisa o se orienten bajo una premisa que es la de simplificar un sistema electoral que cada vez más es abigarrado, que cada vez más es barroco y que cada vez más, en muchos sentidos, resulta incomprensible para la mayoría de los actores de la democracia, es decir, de las y los ciudadanos. Entiendo la lógica que nos llevó a donde estamos. La idea de regular todas las eventualidades originalmente tenía una pretensión: acotar los márgenes de discrecionalidad de las autoridades electorales e inyectar, por ende, certeza a las elecciones. Pero creo que es tiempo de, autocríticamente, valorar que eso no se consiguió y que hoy la hiperregulación que tenemos lo único que provoca es una inflación legislativa de interpretación, una inflación interpretativa, y esa inflación interpretativa lo único que nos está provocando es una multiplicación de la litigiosidad, porque cuando tienes que interpretar una norma y entre más normas tengas que regulan más temas, más estás obligado a interpretar, lo único que provocas es mayor diferencias con los actores políticos. Y creo que paradójicamente que México sea probablemente el país, la democracia, con el mayor número de impugnaciones, vaya, ya lo decía, hasta quien gana impugna la elección en la que ganó y pide que se anule, del mundo, lejos de fortalecer a nuestra democracia, pues lo que está haciendo en muchos sentidos es abrirnos frentes que no son necesariamente propicios, porque, y díganme ustedes si me equivoco, a lo mejor es una cosa de percepción y como percepción puede estar equivocada, existe la sensación en México de que lo que no se gana en las urnas siempre, invariablemente, se busca ganar en tribunales. Y eso no es bueno para la democracia, no es bueno para la justicia electoral, no es bueno para la consolidación de algo que nos ha costado tanto lograr. Y a lo mejor, pero lo dejo ahí como una clave, digámoslo así, de reflexión, a lo mejor la ruta de la simplificación es una buena ruta. Es absurdo, termino con este ejemplo, que en este periodo que la ley inventó de intercampañas, primero es absurdo que tengamos intercampañas, esté ocurriendo lo siguiente: damos el banderazo de salida de la actividad política para definir candidatos en lo que llamamos precampañas. Se acaban las precampañas y como el juego de niños, todos quietos, nadie se mueva, políticos no hagan política porque violan la ley. Y después de un mes y medio, congélateme ahí, y ahora sí ya descongélense y sigan la campaña. ¿Para qué se pensó ese periodo? Para que los partidos políticos que tienen algún conflicto en la definición de las candidaturas tengan chance de impugnar y procesar sus impugnaciones y de modo tal que éstas sean resueltas antes de que arranque la campaña. Déjenme decirlo de esta manera: si un partido no logra procesar sus candidaturas en paz y genera un conflicto, pues es bronca de ese partido. Y si ese partido acaba cambiando o resolviendo sus conflictos a media campaña, pues es bronca de ese partido. ¿Para qué abrimos ese espacio que lo único que alienta es la impugnación? Y luego además nos ponemos creativos, y esta es decisión del INE. Digo, yo me quedé en minoría, pero por eso la comento, ¿no? Y en intercampañas no se puede debatir. No, bueno, a eso me refiero. ¿Para qué andamos recargando el sistema electoral, provocando unos problemas en donde no los hay? Cuando muchas veces lo único que tenemos que hacer es que entender que la política tiene ciertos cauces y hay simple y sencillamente que ponerle diques maestros, no pretender hacer del sistema electoral un sistema de irrigación capilar que lo único que nos genera es que se vuelve inmanejable, incomprensible, tedioso y odioso. Allá afuera lo que tenemos es una sociedad cada vez más desencantada con la democracia, con la falta de resultados de la democracia, cada vez más harta de los partidos, de los políticos, cada vez más proclive, piensen en Brasil, a que lo peor de la política se manifieste, germine. Así que cuidamos lo que tenemos, hagamos del sistema electoral, defendamos el sistema electoral, y la mejor manera de defenderlo es hacerlo comprensible, simple, asequible para todos. Muchísimas gracias.
Sí, claro. ¿La quieres hacer? Sí, algunos comentarios rapidísimos. Venga. Si agasajo su conferencia, está repartiendo papelitos, me parece muy descriptivo, pero voy a hacerlo más. Es un agasajo verlo aquí en San Luis Potosí. Gente que quedó muchos años en la Comisión de Organismos Electorales de la sociedad civil, le pedimos encarecidamente que el INE siga absorbiendo las funciones de las OPLES locales por lo presupuestal, porque siguen metiendo manos poderes locales y eso afecta a la democracia, sobre todo el regionalismo. No hay de otra. Sucedió en San Luis Potosí, que es la creación supuesta de la ley electoral. Suplicamos que el INE siga absorbiendo por los costos que sean. Ese es uno. Otro. Acabo de ganar un procedimiento sancionador especial con una televisora local, en donde el candidato dueño de la televisora se adjudicó el 95% del tiempo para él, 2 para el PAN y 0 para los demás partidos. Fui a México, audiencias de alegatos con Milton, nos fuimos a la sala superior, logramos 700,000 pesos. ¿Por qué no lo vio el INE? No hay que ser injustos. Fui a México varias veces, centralizado, no lo vio el INE. ¿Qué está pasando con ese monitoreo? Otro. Ese es injusto porque fue una gran elección, parece la gira de la victoria y lo felicito. Está haciendo ustedes. Otra. Siguen declarando reservadas las aportaciones privadas a las campañas. Hay un recurso de apelación ahorita que me está desgastando. Siguen testando las aportaciones en definitivo, en el caso del candidato de la Acción Nacional aquí en la capital. Molesta. Estoy recurriendo a ese tema. Y por último, una sola pregunta. Vimos que el Tribunal Federal Electoral le tuvo miedo al presidente electo, en el caso Morena. Estábamos de acuerdo en el decomiso, lo que sancionó el INE. Estábamos muy de acuerdo. El TRIFE le tembló y torció la voluntad del INE, que es una creación de los mexicanos grandísima. Y felicidades por estas elecciones, por todo lo que hay sucedido. Muchísimas gracias. Gracias. Bien. A ver, a mí me escucha. Si no, me tocará. Si no, te escucho. Gracias. Bueno, primero, pues agradecer al consejero presidente Lorenzo Córdoba la exposición, ¿sí? Y no dejar de agradecer también la participación que se ha tenido. La verdad, nada más como aclaratorio, esto lo hacemos por un orden, atendemos el hecho de que consideres que sea restrictivo, pero gracias por la participación de todos los que han hecho preguntas, son bastante variadas, con lo cual, pues no hago más preámbulo, me voy directo a las preguntas para intentar, a ver cuántas alcanzamos. Dice una de ellas: ante las impugnaciones por parte de los partidos a los resultados electorales, se notó una descoordinación entre OPLES, INE, Tribunal Regional y Tribunal Federal. ¿Qué línea se pretende tomar para mejorar esta condición de coordinación? Como tú digas. Pues si quieres, adelante y... Vamos a hacer ¿Tú mandas 3? de 3 en 3. ¿Cuáles serían las soluciones para llegar a un 80% de participación electoral como Brasil? Este es favor o en contra de reformular el financiamiento público. Te las voy pasando si quieres. Favor o en contra de urna electrónica, segunda vuelta necesaria. En San Luis es un dato, una pregunta interesante. Creo que se las debería voltar a ustedes para que me digan lo de la segunda vuelta, pero bueno. A ver, voy muy rápido, si me permite. Miguel, primero, a ver, yo agradezco siempre los comentarios, siempre... creo que la autoridad electoral tiene que, y eso es lo que, lo digo de veras, de una manera muy abierta y franca, orientó en buena parte el trabajo de nosotros. Se nos acusó siempre de ser autorreferenciales, de estar cerrados a la crítica, y yo creo que los contextos de exigencia desde la propia ciudadanía, no solo, pero sobre todo desde la ciudadanía, son fundamentales para mejorar el trabajo. Así que todos los comentarios que se tengan que hacer a nuestra críticos, a nuestra labor, de este lado siempre van a ser bienvenidos. Respecto del primer punto, Miguel, mira, te lo diría así. Cuando sea necesario no vamos a tener ningún empacho, digámoslo así,
en eventualmente ejercer facultades de atracción o de asunción. Las hemos ejercido, sobre todo cuando hemos visto en grave riesgo la autonomía de algunos órganos electorales. Ha habido casos en los que nosotros nos hemos arrogado, o sea, hemos no atraído, sino asumido la designación de funcionarios que le correspondía a los consejos locales. Hemos eventualmente, digamos, intervenido, en el ámbito laboral se llamaría requisa, ¿no? Órganos electorales locales en la organización de procesos electorales locales cuando vemos que estos están en riesgo. Tanto por una cuestión financiera, pongo el caso de Nayarit. Nayarit es un estado en donde el órgano local antes de la reforma era un órgano temporal. El único permanente era el presidente y 2 o 3 funcionarios ahí que lo asistían. Hasta el consejo se nombraba para cada elección. Era un órgano en el que no existían, digamos, condiciones financieras para poder hacerlo. Nosotros tuvimos que comisionar, por ejemplo, a más de 30 funcionarios para que cumplieran las funciones que la propia ley electoral, de funcionarios que la ley electoral local establecía. ¿Por qué? Porque no tenían dinero para contratarlos. ¿Qué quiero decir? Y que creo era el sentido de mi exposición. Yo creo que hay que apostar a una lógica de fortalecimiento de los propios órganos. Y creo que nos vamos a equivocar si hacemos el juicio que hizo la reforma 2014, que fue un juicio generalizante. Se hablaba mucho, por cierto, de estas cosas esquizoides, ¿no? Hablando de surrealismo, ¿no? Yo me acuerdo que el gran caso que ponía un partido de oposición, uno de los principales promotores de la reforma y de la centralización de las elecciones, eran las elecciones de Baja California. Es que ese órgano está copado, ese órgano está controlado por el PRI y no sé qué y no sé cuánto. Estamos hablando del PAN, es uno de los promotores de esta reforma. Yo le decía a Gustavo Madero, oye Gustavo, pero es que ese órgano sesgado y qué sé yo, manipulaba las cosas para que las elecciones salieran mal. Oye Gustavo, ¿quién ganó las elecciones? Nosotros, pero ese órgano estaba mal. A ver, no quiero ponerlo con jocosidad, lo que quiero decir es que probablemente estaba mal, no lo sé. Pero hay que tener cuidado con estos juicios generalizantes. Lo digo así, nosotros mismos nos equivocamos. Aquí lo estoy reconociendo. Por los problemas que vimos en el caso de un órgano electoral local, tomamos decisiones que afectaron a todos los OPLES. Y esa no es la mejor manera de fortalecerlos. Yo creo que, a menos que la ley cambie, la Constitución cambie y vayamos a otro modelo electoral, lo que como autoridades electorales tenemos que hacer es que este modelo electoral funcione. Y tiene márgenes de mejora, sin lugar a dudas. Yo te lo diría así, intervendremos cuando tengamos que intervenir, cuando no, porque nos vamos a equivocar. Y ojalá la tendencia sea a que ya no necesitemos intervenir. Es más, si podemos llegar por la fortaleza institucional de un órgano electoral local a llegar a ejercer la facultad de delegación, creo que vale la pena incluso ensayarla. Tenemos que normalizar el funcionamiento de todo el sistema electoral y apenas estamos en su primer ciclo de vida. Creo que las enseñanzas, algunas dolorosas, algunas ominosas, ustedes no saben lo que significa darse cuenta que es una costumbre que a los órganos electorales locales se les da financiamiento para llegar a agosto, y a partir de agosto la subsistencia de estos órganos pasa por ir a pedir ampliaciones presupuestales a las secretarías de finanzas locales. O sea, ¿cómo blindas la autonomía? ¿Cómo fortaleces la autonomía con esos contextos? Hay quien está pensando, con César lo hemos discutido, eventualmente garantizar suficiencias presupuestales desde la propia Constitución a los órganos electorales para que el tema presupuestal no acabe siendo, digámoslo así, un mecanismo, digamos, de coacción o de presión. A ver, bajo una premisa, presiones siempre va a haber, ¿eh? Aquí hay colegas consejeros electorales, funcionarios electorales y otros que no. A los que no lo son y que quieren eventualmente aspirar a hacerlo. Si no aguantan las presiones, no le entren en este juego, ¿eh? Porque aquí presiones las hay todos los días. Y las presiones son malas, si se quiere, son indebidas, si se quiere, pero son lo que son, estamos arbitrando la política. El punto es cómo reaccionan las autoridades electorales frente a las presiones. Si reaccionan siendo refractarias, impermeables a esas presiones, entonces estaremos cumpliendo con nuestra tarea. El tema de los tiempos, tendría que checarlo, no sé si sea de monitoreo de noticieros. Si es un tema de monitoreo de noticieros, el INE no lo detecta, bueno, el INE a través de la UNAM, porque la UNAM es el que hace el monitoreo de estos tiempos, si no forma parte del catálogo
que se pacta al arranque del proceso electoral con los propios partidos políticos. Nosotros monitoreamos 520, si no me equivoco, noticieros a nivel nacional y a nivel local. No se monitorean, o sea, nosotros grabamos todo, me explico, pero el monitoreo propiamente dicho, es decir, este ejercicio de ver cuánto tiempo le dedicas a uno y a otro y demás, esto, digamos, no hay un presupuesto y no se ha hecho nunca para monitorear todas las estaciones. No sé, hay que analizarlo y me comprometo a verlo, si el caso que mencionas sea uno de esos que no estaba, digamos así, dentro de estas estaciones que fueron monitoreadas. Por lo de las aportaciones, mira, yo te diría, salvo el tema de datos personales, una vez que un asunto de fiscalización se cierra, queda firme, este es un asunto público, insisto, hay cosas que se testan, como por ejemplo las cuentas bancarias, ciertos nombres, pero no por ejemplo los de los aportantes. Habría que checar el caso y me lo llevo yo también con mucho gusto. Y sobre el fideicomiso ya dije que yo no digo nada por el momento, pero en una democracia, sí digo esto, en una democracia todas las decisiones de los órganos electorales no solo es pertinente que se discutan, sino que se analicen y se critiquen. Bienvenida, lo digo desde ahora, la crítica a las decisiones del INE. Y mal haríamos si somos refractarios frente a esas críticas. Y creo que el tema del fideicomiso, lo digo así, sin más, es un caso digno de estudio. Cuando tenemos órganos terminales, las buenas prácticas democráticas recomiendan no que se les creen mecanismos de control, sería un absurdo, pero sí que sus decisiones sean escrutadas y es un rol de la academia, bajo la premisa de que en la democracia implica a múltiples actores y genera necesariamente, digamos, múltiples en consecuencia responsabilidades. El tema de la coordinación para impugnar, miren, sí es un problema, tenemos un sistema, vuelvo a decirlo, muy abigarrado, tenemos órganos electorales, competencias de órganos electorales locales que luego derivan jurisdiccionalmente, otras de federales que derivan jurisdiccionalmente. Yo creo que tenemos que pensar en un sistema mucho más sencillo, incluso en términos de impugnación, porque lo único que estamos provocando es que la tutela de los derechos políticos hoy en buena medida esté terminando por ser un asunto prioritariamente que depende, por cierto, como ocurre con muchos otros casos, en muchos otros casos, del dinero de que dispones y de la capacidad de contratar a despachos cada vez más especializados. Y creo que no es bueno cuando hablamos de derechos, que por cierto son los derechos más igualadores, porque no hay ningún acto más igualador en la vida de una sociedad como el voto. El 1 de julio es el momento en que todas y todos los mexicanos fuimos iguales como en ningún otro momento de nuestra vida al momento de emitir nuestro voto. Y creo que hay que encontrar mecanismos que permitan que la defensa de esos derechos sea más sencilla. Y hoy, en efecto, es muy complicada. No estamos trabajando en ello, pero creo que la pregunta del compañero o compañera que le ha planteado es muy, muy pertinente. En términos de la participación, pues sí, en Brasil participó el 80%, pero ahí el voto es obligatorio. Y si no votas, tienes sanción. Y no son sanciones bajas, miren, yo no estoy a favor de volver, el voto es obligatorio, pero no tiene sanción, en fin, es una discusión conceptualmente que no creo que vale la pena tener aquí. Yo no soy partidario de volver obligatorio el voto. Tal vez vale la pena explorar algunos mecanismos, como por ejemplo los colombianos, que luego de votar en la propia, el voto allí no es voluntario, no es obligatorio, en el momento de votar lo que hacen es que te dan, luego de que votas te dan un certificado chiquitito que tú guardas y que te sirve para múltiples beneficios, como por ejemplo descuentos en cuotas universitarias, descuentos en ciertas, digamos, frente a ciertas obligaciones del Estado, en fin, ¿no? Creo que hay que buscar más bien cómo hacemos que el voto no sea algo, digamos, impuesto, sino que se asuma ante todo como un derecho que debe mayoritariamente ejercerse. Financiamiento público, miren, yo soy un defensor del financiamiento público, creo que el mecanismo que hoy tenemos del sistema mixto no está mal. El financiamiento privado tiene ciertas virtudes porque obliga a los partidos a tener que conectar con una base de la que depende su subsistencia económica, pero tiene grandes riesgos. En términos generales, quien aporta dinero a la política nunca hace filantropía, sino que tiene intereses. Y por lo tanto una dependencia exclusiva del financiamiento privado me parece perniciosa y grave, porque deriva en las plutocracias como la norteamericana. Por otro lado, el financiamiento público, solo financiamiento público, me parece que trae como consecuencia lo que nos ha pasado. La pérdida, ¿alguien se acuerda de un partido que hacía rifas célebres y rentaban un bochito y qué sé yo?
pues digamos, esa era una manera también en la que los partidos se sentían obligados a conectar con la ciudadanía y no está mal. Claro, cuando dependía solamente del financiamiento privado, pues unos tenían más, otros menos, y la equidad en la contienda pues se daba al traste. El sistema mixto no es un mal sistema. El financiamiento público yo digo que tiene 3 virtudes. Genera condiciones de equidad, porque te permite distribuir y esas se pueden cambiar, esas se discuten y se cambian, pero te genera, digamos, condiciones para que todos puedan tener un piso mínimo, digamos, de acceso a la contienda, más equilibrada en consecuencia. Te da más transparencia porque al ser predominante tú sabes cuánto dinero le diste a cada quien y por lo tanto inyectas más transparencia en las finanzas partidistas y te genera más autonomía frente a los intereses que están detrás del financiamiento privado. Creo que un sistema mixto, creo que abrir la llave o la posibilidad a un sistema de financiamiento privado, a una cuota de financiamiento privado mayor sin poner en riesgo, insisto, por esta dependencia perniciosa del dinero que puede llegar a generarse de la política, creo que sería pertinente. Y por lo que hace al financiamiento público lo digo sin medias tintas, es beneficioso, hay que mantenerlo, se nos pasó la mano. Estamos dándole demasiado dinero a los partidos políticos. Para el próximo año, a menos que no cambie la Constitución, se les entregará cerca de 5,000 millones de pesos de financiamiento federal, más otro tanto, como lo ha evidenciado César Astudillo en estudios luego de la reforma del 14, pues el financiamiento local es un mundo de dinero. Y eso está generando incentivos perversos. Hoy dirigir un partido político, por eso las disputas que vemos por los partidos, por las presidencias de los partidos, las dirigencias de los partidos, hoy dirigir un partido político significa manejar más recursos de los que maneja un CEO de una transnacional de mediano pelo. Y eso no necesariamente es positivo. Entonces las cosas porque estás generando también, insisto, además de un menosprecio de financiamiento privado, el año pasado los partidos políticos recibieron menos del 3%. O sea, hay una desproporción brutal. Y yo creo que en los tiempos que corren es muy pertinente racionalizar el financiamiento público, es decir, llevarlo a la baja. ¿Cuánto? Ahí está el punto. Si lo hacemos mal, si reducimos el financiamiento público mal, podemos acabar generando un mal mucho peor del que queremos resolver. Porque cerrando la llave del financiamiento público de manera irracional, no vamos a bajar las necesidades de gasto de los partidos. Y a lo mejor lo que acabamos provocando es que si se nos pasa la mano al cerrar esta llave, lo que vamos a hacer es que los partidos vayan a buscar dinero donde no queremos que lo busquen. Y hoy en este país, créanme, ustedes lo saben mejor que yo, hay muchos que están dispuestos a financiar la política. Nada más que no sea gratis. Vuelvo a insistir, no es filantropía, no es vocación democrática. Entonces, yo creo que hay que apostar a una reducción, a una racionalización, pero hay que hacerlo bien. Y hasta ahorita me da la impresión de que la técnica para hacerlo, además del aplausómetro, ¿no? Porque decir vamos a quitar el dinero a los partidos genera reacciones siempre hilarantes de la sociedad, pues es una técnica vieja, conocida, pero poco pertinente en términos democráticos, que es para ver para dónde sopla el viento. Y yo creo que hay que tener, sí, un ejercicio serio, razonado, que nos permita que los partidos se fortalezcan, que no se corrompan, que no se desvíen, que conecten con su militancia, de donde pueden recibir parte de su financiamiento, pero pues sí, tiene que hacerse con cuidado. ¿Urna electrónica? Sí. Miren, yo era un escéptico en buena medida porque decía es que la urna electrónica tiene un componente cultural que no nos va a funcionar. Eso lo decía cuando entré a la autoridad electoral, después de 6 años de ser funcionario, casi 7 de ser funcionario electoral, digo sí. Y si el tema es la confianza o la desconfianza, pues miren, de nuevo, se mencionaba el caso de Brasil, los brasileños lo resolvieron de la mejor manera posible. Llevan 20 años usando la urna electrónica y no tienen un problema de falta de confianza. Entre otras cosas, lo que han hecho los brasileños han sido mecanismos bien interesantes como lo siguiente. En el año previo a la elección, abren un concurso, una especie de hackathon. Convocan a todos los hackers del mundo que quieran, ponen una bolsa de dinero importante para que intenten hackear su sistema de urna electrónica, de urna electrónica. Y lo que los hallazgos, digamos, de esos intentos de vulneración les sirven, por eso lo hacen un año antes, les sirven para robustecer su urna electrónica de cara a la siguiente elección, además de que nunca han sido exitosos esos intentos de hackeo. Es decir, a ver, si vamos a dar el paso a la urna electrónica, nos vamos a resolver muchos de los problemas que tenemos, ya no va a haber necesidad de conteos rápidos porque vamos a tener la noche de la elección resultados oficiales. Creo que vale la pena dar el paso. Es absurdo que hoy
todos y cada uno de nosotros movamos dinero a través de nuestros celulares y no confiemos o desconfiamos en él. Sí, ya sé que a veces nos roban y a veces ahí está el hackeo. Bueno, hay que cuidarlo, ¿no? Hay que hacerlo bien, pero creo que ese paso tiene que darse. Y segunda vuelta, miren, yo diría, ¿para qué? No estoy diciendo no a la segunda vuelta, nada más estoy diciendo ¿para qué? Porque dependiendo de la respuesta a esta primera pregunta, entonces sí podemos decir si la segunda vuelta es el mejor mecanismo para resolver lo que queremos resolver. Porque si hubiéramos tenido segunda vuelta, Fox no habría sido presidente en la primera vuelta, ¿eh? Y quién sabe si habría sido presidente en la segunda vuelta, por cierto. Y Fox no tuvo ningún problema de legitimidad. Empezó a discutirse la segunda vuelta en el año 2006, como si la segunda vuelta resolviera el problema de elecciones competidas, y perdóneme, no es cierto. Hay casos en el mundo en el que la elección en la segunda vuelta es mucho más cerrada de la primera vuelta. Es más, vean lo que va a pasar en Brasil, digo, si las tendencias se mantienen. Todo parece que va a ganar, y lamentablemente parece que va a ganar, pero en todo caso la diferencia entre la primera y la segunda vuelta entre estos dos candidatos se habrá reducido. ¿Qué queremos con la segunda vuelta? Alguien decía, gente a quien aprecio y respeto muchísimo intelectualmente y afectivamente, que la segunda vuelta nos habría servido para contextos como los del 2018, en donde teníamos el riesgo de que hubiera elecciones o que el presidente se eligiera con un 20% de los votos, elecciones a quintos, ahora con la figura de las candidaturas independientes. Muchos decíamos, y no quiero pecar de soberbio, ¿no?, que las elecciones presidenciales por su propia naturaleza polarizan, más en un país presidencialista como este. Bueno, más polarización de la que vimos, pues, ¿no? Vuelvo a insistir, y además ustedes tuvieron ya un experimento de primera vuelta y la quitaron, supongo que porque no les sirvió, pero ya me dirán ustedes. La respuesta a la segunda vuelta es ¿para qué la queremos? Y luego decidamos, discutamos si lo que queremos conseguir se consigue de mejor manera con la segunda vuelta o con otro mecanismo. Porque a mí en lo particular no me gusta la idea de pensarme como ciudadano, haberme obligado a votar por A o por B cuando ni A ni B me gustan. Y al final del día lo que protege la democracia es la libertad. Yo quiero votar por quien se me pegue la gana votar, no por aquellos a los que me veo obligados a votar, pero esa es una cuestión personal. Vuelvo al punto, veamos para qué la queremos y veamos si nos sirve esto mejor. Gracias. La siguiente pregunta: ¿cuánto afecta la credibilidad de la democracia que el INE multe a los partidos y el tribunal anule las multas? Las voy a decir así como me las escribieron. ¿Qué resultados deja el acceso a la reelección? ¿Se podría vislumbrar la reelección del presidente en futuros años? ¿Por qué no hacemos una elección estadística? Me refiero a un muestreo válido con una precisión o ambigüedad menos al 5 o 3 o 1%. Vienen provocadores hoy. Se supone que el provocador iba a ser yo. Pero, a ver, déjame contestar, ni modo, de manera políticamente correcta la primera pregunta. Si el INE multa de manera equivocada, qué bueno que el Tribunal Electoral le revoque la multa. Si el INE tiene suficientes elementos para multar y el Tribunal Electoral le revoca la multa, ni modo, es la última instancia. Por eso las sentencias, las resoluciones del INE y las sentencias del Tribunal es pertinente que se analicen. Se los digo como autoridad electoral. Que se analicen y critiquen mis resoluciones, son colegiadas, pero nuestras resoluciones, puede herir la sensibilidad o, en el caso contrario, alimentar el ego. Pero la verdad es muy pertinente, porque eso nos obliga a ser cuidadosos la siguiente vez que tomemos una decisión, porque sabemos que nuestra decisión se va a escrutar y si es equivocada, se va a criticar.
bienvenida la crítica, porque es la mejor manera, contextos de exigencia, de fortalecer a la democracia. A nosotros, y yo esperaría también al tribunal, pero eso que lo digan los magistrados. Por lo pronto al INE, bienvenida. Reelección, miren, híjole, este es uno de los grandes temas y todavía no estamos, en el ámbito local ya empezamos a ver sus complejidades, pero es un tema sobre el que tenemos que discutir muchísimo. Éramos hasta hace poco el único país junto con Costa Rica que no permitía la reelección legislativa y de alcaldes. Ahora ya la permitimos. Ahora somos de los pocos países en el mundo en donde permitimos la reelección, pero le pedimos a los que se van a reelegir que se retiren del cargo al que buscan la reelección. Cuando el problema en realidad es nada más el tema del dinero. Es decir, ¿qué pasa en los países, en todos los países del mundo en donde existe la reelección? No se le pide al funcionario que se retire antes del cargo. Es más, lo que pasó en Coahuila el año pasado, y es ridículo, el año pasado hubo elecciones de alcaldes. Los alcaldes tomaron posesión a finales del año pasado, pero como podían reelegirse en 2018, tenían que renunciar 3 meses antes de su encargo. O sea, tenían 3 meses en el encargo para buscar la reelección. Pues, ¿para qué queremos la reelección si vamos a pedir que el funcionario se vaya? El problema no es ese, creo que lo estamos viendo mal, en una malentendida equidad en la contienda. El problema es el dinero. ¿Qué pasa? Pongo el ejemplo más evidente y más conocido. Cuando un presidente norteamericano quiere reelegirse y tiene que hacer campaña, pues no puede dejar de viajar en el avión presidencial o en los transportes presidenciales, ni de ser custodiado por el servicio secreto. Nada más que cuando utiliza esos transportes o utiliza el servicio secreto en actos de campaña, no lo paga el erario público, no lo pagan los contribuyentes. Hay una tarifa muy establecida y eso se le carga a la campaña y lo tiene que pagar la campaña. Vuelvo al punto, el problema es el dinero, que no se utilicen dineros públicos para las campañas, y creo que hay que apuntar hacia allá. Sin embargo, creo que el tema de la reelección es un tema, miren, esto es, y hay que asumirlo así, es en buena medida como un ensayo-error, y hay que hacer un balance de cómo nos está yendo, sobre todo en el ámbito local, porque los legisladores que acabamos de elegir en el plano federal son los primeros legisladores, diputados y senadores que van a poder reelegirse en 3 o dentro de 6 años, y más vale tener mucha claridad, y hoy las reglas no son claras. La gran mayoría de las reglas y de los criterios se han establecido o casuísticamente o de manera a través de criterios jurisdiccionales, y eso no es bueno. En esto sí vale la pena tener reglas claras. Reelección presidencial, miren, en un país con la historia como la de este, yo creo que no. Y si sí, no podemos tener un presidente de 6 años, porque una presidencia de 12 años, me parece, si de por sí yo soy un defensor del sistema parlamentario, aunque desde que soy presidente del INE estoy empezando a encontrarle gusto al sistema presidencial. Creo que 12 años sería demasiado. Hay que discutirlo, pero yo creo que hay en las sociedades, producto de su historia, ciertos temas tabú, y creo que el tema de la reelección de las gubernaturas y de la presidencia de la República, creo que hoy todavía es un tema tabú, ¿no? Finalmente, elecciones estadísticas. Miren, esta es parte de una nueva tendencia. Von Reybrouck dice que para qué demonios hacemos elecciones cuando mejor hacemos un sorteo, ¿no? Por cierto, el sorteo era el mecanismo típicamente democrático en la antigua Grecia, sí, pero aquellas eran democracias directas, no democracias representativas. Yo creo que una estadística, si bien al final podría decirse es que da los mismos resultados, la verdad del día, en el fondo, lo que hace es desincentivar lo que es la clave de funcionamiento de la democracia, el motor de la democracia, que es el ciudadano haciéndose cargo, preocupándose de la cosa pública, de los asuntos que le afectan. Si uno hace una encuesta, lo único que vamos a acabar propiciando, me da la impresión, es que los ciudadanos se alejen más y más y más de la política. Ese acto material al que hace referencia Norberto Bobbio, en la teoría general de la política, Bobbio dice, cuando intenta explicar lo que es la democracia, cuando comienza a explicar lo que es la democracia, dice, cuando coloquialmente se habla de democracia, lo primero que nos viene a la mente es una fila de ciudadanos formados en la casilla para emitir su voto y decidir quién lo va a gobernar.
ese acto, decidir quién lo va a gobernar, quién lo va a representar, es la nuez de la democracia. Y una encuesta lo mata. Porque una encuesta simple y sencillamente mide preferencias, no es un acto de decisión. Así que frente a estos que quieren innovar y renovar por esta vía la democracia, yo creo que el desencanto democrático se revierte con más participación y mayor involucramiento. Y una encuesta lo que va a acabar pasando es alejando. Y si no, díganme ustedes, ¿cuántos, ahora que se volvió una moda en materia electoral, realmente atienden una encuesta de estas que les llegaban por teléfono a su casa diciéndole, oiga, queremos saber por quién va a votar? ¿Cuántos realmente lo hacen? Tú lo hiciste, está bien, pero ejercicio estadístico, 2, ¿quieren que hagamos un ejercicio estadístico para ver qué porcentaje representan? ¿Me explico? No es lo mismo, no es lo mismo votar, no es lo mismo ese acto que es el que verdaderamente empodera al ciudadano. Lo dije hace un momento, el voto es el momento más igualador con independencia de las desigualdades sociales. Una encuesta nunca lo va a hacer. Porque imagínate que no fuiste consultado en la encuesta. ¿No tendrías la sensación de que alguien más decidió por ti? Eso no es la democracia. Entrando a las preguntas finales, y ahora que mencionaba las llamadas telefónicas, hay una que dice, ¿me puede decir de las llamadas el día de la elección sobre que no le diéramos todo el poder a un solo hombre, que votáramos diferente en diputados y senadores? Una más, dice, este foro se plantea la reflexión acerca de propuestas de reforma electoral, sin embargo, al observar el contexto internacional, la preocupación principal se orienta hacia el reconocimiento del riesgo actual que viven los regímenes democráticos. ¿No le parece que en lugar de pensar solo en reformas al procedimiento, sería más valioso fortalecer los contrapesos institucionales que eviten escenarios como el actual? Después de cada elección presidencial tenemos reformas electorales productos de la coyuntura. Y una más, ¿cuál es su opinión respecto a la dinámica de las casillas especiales? Comienzo de la última porque la verdad no quiero acabar con algo en lo que la autoridad electoral, lo digo con todas las letras, ha quedado de ver, de manera autocrítica. El tema de las casillas especiales, no, pero para acabar de manera, si no quiero acabar con un abucheo, si se puede, quiero acabar con un aplauso, si es posible, si logro arrancárselos, pero bueno, a ver, el tema de las casillas especiales es un tema tabú, es la bestia negra de las autoridades electorales, elección tras elección, y no hemos logrado dar el salto adelante, y yo creo que las condiciones están puestas. Déjame hacer telegráficamente historia. 1994, primera vez que se introduce la posibilidad de las casillas especiales, se introdujeron en el 91, pero donde se discute la pertinencia de las casillas especiales. La oposición en el Consejo General, lo recuerdo perfectamente, fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de participar con algún rol en la autoridad electoral, en el entonces IFE. La oposición decía, las casillas especiales es donde se hace el fraude. Por lo tanto, si las tenemos que instalar, que sean con un número menor de casillas, de boletas. Y ahí se estableció que no más de 750 boletas en las casillas especiales y que fueran las menos que se pudieran. Eran esos tiempos. Los tiempos han cambiado. Cada vez que hay una elección es un dolor de cabeza el tema de las casillas especiales. Este año instalamos poquito más de 1,060, si no me equivoco, casillas especiales a lo largo y ancho de todo el país. Se acabaron las boletas en 280 de esas casillas. Una parte menor. Sí, pero eso se identificó, como siempre, una y otra vez ocurre, como un problema de la elección. Y ciudadanos que están parados afuera del INE diciendo que no los deja votar la autoridad electoral es la peor manera, digámoslo así, de enfrentar una elección. La solución la plantea la misma ley. Es una cosa de interpretación, pero se le puede dar a la interpretación para que las casillas especiales se doten de 1,500 boletas y no de 750. Hoy los problemas de casillas sin un listado de electores, pues ya está resuelta, porque estas casillas especiales tienen una computadora. Hace 25 años no había computadoras que pudieran, móviles que pudieran instalarse en las casillas especiales. ¿Cuál es el punto hoy?
que además tenemos un detalle, y los miembros del servicio lo saben perfectamente. A los funcionarios electorales se les evalúa por el desempeño, el desempeño en la jornada electoral, y una de las causas de evaluación, de buena evaluación, es que los funcionarios con los que se integran las casillas sean aquellos que salieron sorteados y que fueron capacitados. Digamos que entre más funcionarios de la fila están en una casilla, pues peor evaluado es el funcionario electoral responsable, digamos, de esa casilla. Bueno, las casillas especiales se tienen que integrar con ciudadanos que viven en la sección donde se integra la casilla especial, pero no son para que sus vecinos reciban los votos, y eso desincentiva muchas veces la participación, y son casillas en donde suele recurrirse mucho a los ciudadanos tomados de la fila como funcionarios. Y entonces esto ha generado que en los propios consejos distritales, que son los que dicen cuántas casillas especiales se instalan, exista la tendencia, ay no, pero menos, ¿no? Nada más una, para cumplir. Oye, pero puedes instalar hasta 10. No, una, dos máximo. Me explico. Y yo creo que los incentivos deberían estar al revés. Digo, ahora, un dato de fondo. Las casillas especiales tienen este problema, entre otras cosas, porque tenemos un montón de ciudadanos que no han hecho su cambio de domicilio y que se les hace más fácil. Híjole, es que estoy en San Luis y pues no sé, tengo que votar en donde quieran. Híjole, pero ir a votar nada más 2 horas de camino, no, mejor vota en un especial. ¿Sí me explico? Ese es parte del problema que estamos enfrentando. Ahora, dicho eso, nosotros tenemos como autoridad electoral que enfrentar ese dilema, no echarle la culpa al ciudadano, y creo que este es un tema que tenemos que resolver. Más casillas, estímulos para que haya más casillas especiales. Luego los partidos no quieren, porque más casillas significa más representantes. ¿Me explico? O sea, esto es una serie de incentivos perversos de los que tenemos que hacernos cargo. Está bien, no vamos a poner más casillas, no vamos a cambiar el incentivo, pongámosle por lo menos, hagamos una interpretación extensiva, digamos, de lo que dice la ley, y dotémosla de más boletas. Digo, pero en este tema, dedo en la llaga, autocrítica asumida, sí, estamos quedando a deber en ese tema. Sí, claro. A ver, es que no es difícil de entender. Si tú vas a votar y no te dejan votar porque ya se acabó las casillas, no te la vas a ir a tomar con Lorenzo Córdoba, a lo mejor le mentas la madre en el Twitter, ¿no? Te la tomas con el funcionario de casilla que está ahí. Es decir, todo eso hay que tomarlo en cuenta, pero aquí hay un problema de origen. Cuando llegué a plantear esto, oigan, ¿por qué no interpretamos en la mesa, confesión, en el grupo de consejeros, alguien dijo, es que ya aprobamos en un anexo de un acuerdo de los del principio del proceso electoral que eran nada más 750 casillas y nosotros no podemos modificar eso si no hubo una impugnación? Bueno, a ver, me llevo desde aquí un cordón en el dedo para que en la próxima elección lo primero que tratemos sea dotarlas de 1,500 casillas, digo boletas, pero llamadas. Miren, a ver, pues se han investigado, y están procedimientos en curso, de hecho ya se impusieron sanciones a algunas de las empresas de esos call centers, pero bueno, pues esto es parte, digamos así, de las estrategias, pero bueno, a la luz de los resultados hay que ver si estas funcionaron o no. Así que yo creo que estrategias que no funcionan, a lo mejor va a haber menos llamadas la próxima vez, digamos, no lo sé. Pero son los temas, digamos así, que forman parte. Miren, no es un problema mexicano. Este es un tema de discusión en todos los sistemas democráticos, incluso en las democracias consolidadas, ¿no? Peccata minuta frente a sin menospreciarlo, peccata minuta, sobre todo si hay dinero detrás, frente a la complejidad de la elección. Y finalmente, con esto acabo, el tema de los contrapesos. Miren, yo creo que estos son tiempos, sí, no está mal que se hagan seminarios de discusión sobre reformas electorales, sobre todo cuando vemos que hay un ánimo de reforma electoral ya presente, y ojalá y no se vayan a una reforma electoral. Nosotros le mandamos desde el INE una carta a Porfirio Muñoz Ledo, presidente del Congreso de la Unión, diciéndole, oiga, señor presidente, toda la disposición del INE a participar en las discusiones técnicas y a poner a disposición de los legisladores su conocimiento técnico frente a una reforma electoral. La del 2014 no peló lo que desde la autoridad electoral decíamos, y no es algo pertinente. Digo, no porque tengamos que decidir nosotros
pero sí porque podemos contribuir a una discusión mucho más y a decisiones en consecuencia mucho más informadas. Sin embargo, creo que la discusión sobre la democracia, las fortalezas y los riesgos de las democracias en México y en el mundo son fundamentales. Y esto que mencionaba el compañero o compañera que hacía la pregunta, es decir, el tema de los contrapesos, el tema de los derechos, el tema de la desconfianza, el descrédito de la política, de los políticos, de los partidos. Hoy estamos en un momento en el que el sistema de partidos políticos está en un periodo bien delicado de inflexión, y sin partidos fuertes y sanos y sin un sistema plural de partidos, la democracia se desvanece. Sí, yo creo que todos esos son los temas. Ahora, ¿por qué hoy? Porque lo de la reforma electoral, pues más vale que tenga este tipo de reflexiones desde la academia, aunque evidentemente eso no significa, y esto lo tomo como un desafío, pues ahí está ya el tema para los próximos ejercicios conjuntos, Hugo, pues el tema de los controles, de los contrapesos, del respeto, de las garantías de los derechos, y yo diría del entendimiento que en una democracia es normal y natural que haya mayorías, pero que todos los teóricos de la democracia que teorizaron sobre el derecho que tienen las mayorías a decidir, todos sin excepción, reflexionaron también sobre los derechos de las minorías en las democracias. Y termino citando a un autor, que es uno de los autores que mejor conozco, que es como teórico de la democracia, que es Hans Kelsen. Hans Kelsen decía que en las democracias las minorías tienen derecho a 3 cosas, por lo menos: a existir. La mayoría no puede definir, no puede decidir sobre la existencia de las minorías. A convertirse en mayoría en condiciones democráticas. Por eso, quien gana las elecciones no las gana de una vez y para siempre, y quien las pierde no las pierde de una vez y para siempre. Y en 3 años nos vamos a ver en las urnas. Y las urnas hoy no solamente son un mecanismo para decir quién nos va a gobernar o quién nos representa, son también un mecanismo en el que las y los ciudadanos evalúan la gestión de gobierno, premian la buena gestión de gobierno, castigan la mala gestión de gobierno. Y 3, las minorías tienen el derecho en democracia a ser tomadas en cuenta. La dialéctica del juego democrático, con independencia de que haya mayorías relativas, absolutas o calificadas, supone por definición la tendencia, decía Kelsen, al compromiso. Y el compromiso no es otra cosa sino un acuerdo que no es totalmente conforme a los intereses de una parte, ni totalmente a lo contrario a los intereses de la otra. Porque como decía don Jesús Reyes Heroles en el célebre discurso de Chilpancingo, el 1 de abril de 1977, justamente un momento en donde en buena medida muchos hemos identificado como el momento que detonó la historia que nos tiene hoy aquí, dijo, muy a su estilo, si se quiere, que el complicado mosaico ideológico nacional de nuestro país se componía de una fuerza hegemónica, mayoritaria, pero también de otras fuerzas políticas minoritarias que, divergiendo en mucho de la mayoritaria, también formaban parte del país. El pueblo somos todos, mayorías y minorías. Olvidarlo en los tiempos que hoy vive, ante los desafíos que hoy enfrenta la democracia, es la mejor manera de sembrar un caldo de cultivo para que la democracia se agote. Gracias. Muchas gracias a todos. Se quedaron 2 preguntas que traen datos personales, con lo cual se las doy que se las conteste. Muchas gracias a todos. Continuamos, le agradecemos mucho. Lo vamos a comprometer a que regrese. Las preguntas son muy variadas y ahora lo comprometeremos a que vuelva a San Luis. Sé que todavía se quedaron algunas inquietudes. Vamos a hacer posible que regrese para desahogar todas esas inquietudes. Muchas gracias.